Buenos días, Manu, corra, así que no se ve. Ay, buenos días, nosotros somos Manuela Rubio. Paola Betancourt, creadoras de Maqueno, un espacio alrededor del diseño y del arte también. Bueno, Hoy tenemos nosotras siempre somos acomodándonos para acá, para allá. Hoy tenemos una invitada. Siempre son muy especiales. Es como si tuviéramos algo escrito. Tenemos una invitada muy especial. Ella se llama Rocío Arias. Es muy probable que muchos de ustedes la conozcan. Ella es politóloga, periodista, es española, pero ha sido una empoderada de las artesanías. Una embajadora. Una embajadora, una embajadora. Rocío genera contenidos en Silla Verde, también en El Malpensante, una revista que es preciosa. Y tiene su blog que se llama Sentado en su silla verde, es Sí. el blog, ¿cierto? Sí, ella ya se va a conectar. Esperemos un minuto. Hay Rocío Arias. Vamos a ver. No, ella se conecta desde Silla Verde. Sí. Bueno, denos un minuto. Me está escribiendo un minuto. En vivo de Maquena. Bueno, no, qué rico toda la gente que está conectada. Jiménez Tato Escobar. Gómez, Gloria. No, pues mucha gente. Sí. Elena Aguilar la vi también por ahí conectada. Bueno, también nos encantaría que la gente nos dijera si quieren que tengamos un invitado especial o algo, sería chévere que nos digan para nosotros mirar la posibilidad también de tenerlo. Tenemos en vivos, o sea, nos vamos a ir fijo hasta el 11, todos los días a las 10 de la mañana, hasta el 11 de mayo, todos los días hasta las 10 de la mañana, y dependiendo cómo siga la situación, pues vemos cómo continúan nuestros en vivos. Mucha gente ha estado muy interesado. Pero la idea sí es seguirlos continuando, no en este mismo horario, pues porque esto fue algo que se generó por la cuarentena y lo tenemos presente porque estamos generando unos contenidos súper interesantes donde todos hemos aprendido muchísimo. Mañana, bueno, pronto vamos a tener... Ay, no puedo decir para no perder las expectativas. No. Tenemos invitados de Maqueno, de nuestros diseñadores, los que han estado al lado de nuestro crecimiento o que ya son grandes y han crecido, que hemos crecido con ellos o que han crecido con nosotros. Las veo, ¿qué hago? Espérate, a ver, ya le estoy diciendo. Ay, tengamos un poquito de paciencia, que para Rocío también es la primera vez. Espérate. Bueno, ya casi se nos conectan. Y nosotros. Esperemos un minuto. Ella nos está escuchando. Por eso nos está viendo. Nos estás viendo. Sí, ahí escribió que nos está viendo, pero no la veo aquí conectada en la silla verde. ¿Estás conectada en la silla? ¿Estás desde Rocío Arias o desde Silla Verde? Vamos a ver nuevamente. Mírala, ya te vimos. Listo, ya nos estamos conectando, qué bueno. Bueno, acá mejor dicho nos van a dar una instrucción de artesanías. ¿Cómo estás? Rosy, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien, muchas gracias. Me encanta ese ambiente Medellín, que se ve siempre tan fresco. Aquí en Bogotá ya saben cómo estamos, aunque está haciendo muy buenos días. Pero sí, este es un encierro distinto, con esta temperatura. Me parece que la cuarentena en Medellín debe ser mucho más agradable. Sí, sobre todo cuando entra el sol por las ventanas o puede salir uno a tomar un poquito de sol. ¿Para qué? Pero sí. El clima en Medellín muy rico, aunque nosotras vivimos a las afueras y tenemos casi la misma temperatura que Bogotá. Yo tengo mi ruana. O sea, esta ruana nos ha acompañado en todos los en vivos porque te voy a decir, el frío ha sido absurdo en algunos momentos. Bueno, Rocío, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos quién eres, de dónde eres, qué estudiaste, como esa introducción a lo que eres hoy. Bueno, esto es un camino largo ya, ¿no? Porque
Además, este año, en plena cuarentena o con todo este proceso que estamos viviendo, voy a iniciar nueva década, lo cual pone las cosas como en perspectiva. Pero bueno, finalmente el camino, el profesional, tiene que ver con una formación que se fue mezclando. Y yo siento a veces que uno mismo es una milhoja, ¿no? Son unas capas que se van superponiendo y van develando finalmente quién eres. En mi caso, digamos, yo no fui ni una arquitecta hiperdeterminada desde jovencita, ni una ingeniera con la mente clara, ni una economista también con un futuro muy preciso. Al revés, siempre tuve un componente muy ligado a las artes. Niña lectora, creo que al final, y bailarina muchos años, ballet clásico, flamenco, contemporáneo, hasta los 19. Y se fue entrelazando, digamos, ese mundo artístico, si se quiere, con una vocación por trabajar con la gente. Siempre me gustó mucho desde niña, desde que estaba en Madrid, la ciudad donde nací, inclusive cuando viví en Estados Unidos y en Ginebra, en Suiza, empecé a alimentar una inquietud muy grande sobre cómo trabajar con la gente desde la carrera que había elegido, que finalmente fue ciencia política. Me especialicé en pensamiento político puro, en contravía a lo que quería mi papá, que se soñaba que fuera eurodiputada, que me dedicara a la política activa o al cuerpo diplomático. De hecho, milité en un partido político maravilloso de centro, fundado por el expresidente Adolfo Suárez, pero creo que el trabajo con la gente en vivo, en directo, realmente sí me cautivaba. El cuerpo diplomático siempre, como la academia, aunque lo respeto mucho, pero me han parecido mundos más herméticos, digamos, más quietos. Entonces inicié una exploración en vincularme al sector de la cooperación internacional desde que estaba viviendo en Ginebra, en Suiza. Era chiquita, tenía 20 años, y era una edad como muy difícil porque finalmente no tienes experiencia, luego no te pueden mandar. Pero si no te mandan, pues no acumulas experiencia. Y logré que me mandaran a Ruanda, en África, pero era el año 1991, un campo de refugiados, y fue complicado porque las fronteras en junio de 1991 se cerraron, justo cuando estalló la guerra oficialmente para el mundo occidental, entre Tutsis y Hutus. De manera que mi viaje se canceló y, bueno, yo soy bastante persistente, toda la vida he sido obstinada. Y entonces me dijeron que, bueno, que la posibilidad de que cambiara el viaje de Ruanda a África era por el Chocó, Colombia. Entonces me embarcaron a un proyecto de cooperación internacional aquí en el Chocó, Colombia. De manera que cuando me preguntáis por la perspectiva de esta trayectoria, y pensando específicamente en Colombia, donde, como digo, llegué aquí con 20 años, entonces yo me he desarrollado profesionalmente en este país. A veces me preguntan, no, tú sabes que en Europa se trabaja de esta manera y esta, y yo digo, no sé, no sé. No sé, porque yo aprendí a trabajar con colombianos, entre colombianos, en compañías colombianas, en el mundo corporativo colombiano. He sido desde 2010 independiente, emprendedora, también en un mundo colombiano. De hecho, como me vine sola, pues mi familia, amigos y amigas, mi propia familia, con mi pareja, mis 2 hijos, pero entonces la trayectoria tiene que ver con, digamos, un encadenamiento de circunstancias fortuitas, como les digo, ese cambio de viaje, que podría haber sido mi vida en Ruanda o que ha sido en Colombia, pero guiado todo por esa formación que efectivamente me marcó mucho. Ser politóloga creo que me ha hecho siempre tener muy en cuenta como los contextos me importan sobremanera. Eso se vincula con el gusto por leer. Y luego hice una especialización, un posgrado en periodismo en la Universidad de los Andes de Bogotá. Fui la primera promoción en 1997 y la terminé en 1998. Y entonces ahí arrancó una carrera corporativa muy veloz que tuve en los medios de comunicación, en televisión, en RCN Televisión fui productora ejecutiva, columnista del Espectador. Con Alejandro Santos en Publicaciones Semana nos inventamos una revista que dirigí durante un tiempo. Fui co-anchor también de Caracol Radio, hasta que aparece Silla Verde como una decisión muy determinada en mi vida para no continuar en el mundo corporativo, del cual ya había aprendido, pero
Les confieso que estaba fatigada de ser jefe, de tener a cargo mucha gente y pensar siempre en simultánea, a veces de una manera muy vertical. A mí no me agradan las relaciones verticales, soy mucho más horizontal, y resolví hacer emprendimiento, lo que se llama tener una computadora, básicamente el celular y la cabeza. Increíble, Rocío. O sea, llegaste en el 91, ¿cierto? Para reafirmar lo que dijiste. Cuando llegaste al Chocó, te voy a decir, o sea, nosotros no le quitamos el sombrero a muchas personas, pero tú a esa edad, Colombia, el Chocó en el 91, sola, esta belleza de mujer, blanca, mona, pues me entiendes, donde el contraste es inmediato. Obviamente hoy estamos en un mundo más globalizado, no significa que haya pasado hace 1500 años, pero la dinámica de ver a través de pantallas de celular, pues hacen que las personas sean mucho más cercanas, y llegas al Chocó a esa edad. ¿Cómo fueron esos sentimientos? Porque yo creo que hasta una persona citadina colombiana llegar a un lugar como el Chocó, que tiene tanta riqueza, pero también está tan golpeado económicamente. ¿Cómo fueron esos sentimientos al tú llegar a Colombia, especialmente al Chocó? Digamos que yo me he formado en una familia. Mi mamá es holandesa, mi papá español. Creo que ese matrimonio mixto, intercultural, siempre nos proveyó a mí y a mis hermanos como una perspectiva bastante amplia, bastante liberal, por cierto, agnóstica, muy abierta al mundo. De hecho, mis vacaciones de infancia, toda mi infancia transcurrió en Holanda. Luego, como les digo, viví en Estados Unidos, en París, en Ginebra, y digamos que el contraste más fuerte tuvo que ver con cosas muy elementales. La naturaleza, ¿no? La naturaleza, que es absolutamente sobrecogedora, y especialmente la del Chocó, por su abundancia, por su verdor, por su fragor, porque es intensa desde el punto de vista sonoro, y porque es húmeda y es agotadora físicamente a nivel de temperatura. El segundo factor tuvo que ver con la actitud de las personas. Yo, en cuanto llegué acá, me he sentido querida, siempre. Llevo 27 años sintiéndome querida en Colombia. Siempre me pasó, desde que tuve que coger, por cierto, desde Bogotá, me montaron en un bus. La organización con la que trabajaba, que era el programa Buscón de la Florida, fundada por Javier de Nicoló, para trabajo con menores de la calle. Entonces me montaron en un bus en el terminal de transportes de Bogotá, recién llegada de Europa. Y entonces me dijeron, mire, monita, móntese en este bus, usted no va a hablar con nadie, no le va a recibir comida a nadie, se queda calladita, llega a la terminal de Medellín y allá pregunta por el aeropuerto La Yarrera y se vaya, porque tiene una avioneta, un cupo en una avioneta que le va a llevar a Candí, Chocó. Entonces yo hice juiciosa, no entendía por qué no podía hablar con nadie, de hecho yo soy muy parlanchina, pero bueno, me quedé en el bus, yo miraba por la ventana, me encantaba todo, escuchaba una música rarísima, novedosísima para mí, el chucuchucu, todas estas cosas. A mí me fascinan las letras del chucuchucu, y yo era encarretadísima porque, nada, era todo fascinante, todo nuevo. Efectivamente el bus hacía paradas. Entonces, bueno, yo de pronto bajaba, iba al baño, me tomaba una botella de agua. Efectivamente, ustedes saben, en Colombia la gente es bella, ¿no? Y en general, cuando uno hace, a mí ahora, que llevo tantos años trabajando en el territorio colombiano por cuenta del trabajo como consultora de artesanías de Colombia, sigo experimentando lo mismo que aquella niña que llegó y estaba en los paraderos de los buses, ¿sí? Las personas te preguntan, se preocupan por ti. Obviamente puede haber circunstancias de doble intención, pero digamos que yo nunca... puede que las rubias engañemos un poco, nos ven como si fuéramos ingenuas desde fuera hasta el día que nos muramos. Lo dijo Marilyn Monroe. Lo decimos muchas, pero yo creo que la ingenuidad no es algo que me caracterice, nunca lo ha sido. Siempre tengo un periscopio bastante bien afinado. Entonces, bueno, básicamente llegué a La Herrera y allá efectivamente tenía el cupo en una avioneta. Sí me pareció muy
muy tenaz ver cómo me montaba por primera vez en un avión de esas características de hélice y empezamos a sobrevolar la geografía colombiana, que yo no podía creer, y como decía Eduardo Galeano en alguno de sus textos maravillosos, papá, ayúdame a mirar, un hijo que va con el papá al mar. Yo en ese momento mirando por la ventanilla del avión, había unas señoras con unas gallinas, unos señores con unos bultos de papa, en fin, había una gente muy mezclada, y yo veía y yo necesitaba que alguien me ayudara a mirar. Sí, porque ustedes saben que el Chocó, desde la vista aérea del Chocó, es sobrecogedora, parece un brócoli gigante, digamos, ¿no? Pero es una noción de selva que no te alcanzas a imaginar. Pero lo que fue muy impactante es que yo, sí, eso sí quedé impresionada, porque mi papá es ingeniero aeronáutica, ha sido directivo de Iberia toda la vida, de manera que he vivido familiarizada con los aviones desde muy chiquitita. Y yo nunca había visto un piloto que abriera la ventanilla del avión y empezara a comer bananos y a botar las cáscaras, ¿sí? Entonces yo decía, pero ¿yo dónde estoy? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Nos vamos a estrellar. Pero bueno, llegamos, sobrevolamos. Me lo estoy imaginando. Sobrevolamos el Chocó en vuelos rasantes varias veces para espantar a las vacas y que la avioneta pudiera aterrizar. Y ese es el comienzo de toda esta historia. ¡Ay, qué belleza! Me transporté, volé contigo. Hoy te habla que es un placer, Rocío. Rocío, llegas, creo que cuando nos empiezas a contar que estás como incursionando a la política y luego pues no muy definida en qué hacer y decides ir a África, hay un tema tuyo de vocación al servicio y a la gente que ha estado siempre en ti y de pronto es ahí donde llega esa conexión. Vamos a saltarnos la parte tuya del sector privado, de comunicaciones, y vamos a entrar de esa conexión del Chocó que tiene tantas raíces y a tus consultorías y tu conexión con la moda y la artesanía colombiana. Cuando empiezas Silla Verde, empiezas a generar unos contenidos fantásticos, transportadores, muy conectados, sos muy estudiosa, o sea, te vas al detalle, en lo que decimos, sos muy nerda, en el buen sentido. Yo siempre digo, cuando digo que alguien es nerd, es un piropo, porque es decir, se apasiona tanto que quiere estudiar hasta lo más profundo del tema, y eso es lo que ve uno en el Malpensante, esas ilustraciones tan hermosas. La moda, cómo la transmites en tus palabras. Cuéntanos esa incursión, esas raíces, porque es que has explorado más que muchos que somos de Colombia, aunque tú eres mitad ya colombiana. No, más de la mitad. Eso me dice mi papá, que me defina, que yo ya llevo más de la mitad de mi vida acá, entonces que defina de dónde soy. Me lo dice en broma, por supuesto. No, porque digamos que yo siento evidentemente que desde lo cultural, desde lo emocional, pues hay 3 países en principio que habitan en mí, ¿no? Que son España, Holanda y Colombia. Pero definitivamente Colombia me ha dado tanto y he podido aprender y he podido ser y he podido volverme una mujer adulta acá y rodeada de mucho amor. Eso no lo cuentan nunca bien las campañas que pretenden estimular la visita a Colombia desde el turismo o desde las emociones. Es más, cuando apelaron a aquel famoso lema tan fallido de Colombia es pasión, yo decía, están apelando a algo que la gente no tiene por qué sentir si no lo experimenta. Tú no puedes vender, y eso en moda lo sabemos muy bien, tú puedes vender una expectativa, pero tú no puedes vender una afirmación. La afirmación la tiene que buscar quien lo experimenta. Ustedes en Maqueno lo saben, el esfuerzo que ustedes han hecho para reunir a centenares, yo creo que ya más de un centenar, perdón, de marcas independientes de diseño colombiano desde que iniciaron, y me acuerdo las visité muy, muy al comienzo de Maqueno, la ilusión con que lo hacían, pero el convencimiento en el trabajo creativo de los demás. Y sobre todo la claridad que siempre ustedes han tenido para generar encadenamientos productivos, no solamente con el afán de vender, sino con el afán de proveer un espacio que proponga algo, ¿sí? Eso no lo puede reemplazar un eslogan.
De manera que en este país el haber podido, yo he sido una afortunada porque he podido experimentar el país. Me han permitido todo, mis jefes me han dado oportunidades laborales. Pues claro, he tenido que trabajar mucho, por supuesto, porque me he dedicado a trabajar la mayor parte de mi vida. Pero lo de la gente tiene que ver, sí, yo creo que evidentemente todas las personas tenemos vocaciones, ¿no? Y así como tenemos talentos y tenemos debilidades. Evidentemente yo no iba a ser una economista sentada en un Wall Street. Yo me soñaba más bien con ser una mezcla entre cineasta. Sí, yo pensaba que iba a ser una cineasta porque el storytelling, la narración de las historias me ha importado, pero luego encontré en el periodismo las técnicas que no tenía como politóloga. Es decir, la posibilidad de entender desde la técnica periodística cómo ser un puente y una buena narradora de historias escuchando. Pero para escuchar tú le tienes que dedicar tiempo a las personas. Y es lo que más me gusta realmente. A mí me gusta mucho acercarme al mundo de los demás y soy eminentemente curiosa, ¿sí? En ese sentido no estoy autocentrada. De hecho, por ejemplo, cuando inicié el Instagram de Silla Verde, y como dices, Manuela, yo pensé mucho qué características iba a tener este emprendimiento, esta compañía Bonsai, como la llamo, que está enfocada en el conocimiento de la industria de la moda, en sus procesos técnicos, creativos y modelos de negocio. Y es que me interesaba el tras bambalinas de la industria y me interesaba las dinámicas que ella genera, pero lo principal era conocer a sus protagonistas. Y me ha importado y me siguen importando, pues principalmente desde los sastres de barrio, las artesanas, los diseñadores, los industriales, los CEOs de las compañías, los fashionistas, los investigadores, los consultores. Obviamente los escritores, porque yo descubrí, la verdad les confieso, que todo mi vínculo con la moda viene desde mi infancia, porque mi abuela era anticuaria en Holanda y era una mujer pues muy relacionada con las élites culturales del país y tenía mucho que ver con la moda, era mecena de artistas, yo heredé de ella bastante en ese sentido, y luego a los 18, 19, 17, 18 y 19 años, trabajé con una empresaria griega que importaba haute couture a España. Entonces viajé mucho a las ferias de moda, a Düsseldorf, a Milano, a todo. Iba como traductora y luego empecé a engancharme, inclusive modelé mucho tiempo, porque en aquella época cómo se vendía haute couture. No había semanas de la moda como tal, entonces, en Madrid, quiero decir, ¿no? Entonces lo que se hacía era las grandes empresarias que compraban las colecciones, yo iba a la precompra de las colecciones y luego en el Hotel Palace de Madrid estas empresarias alquilaban las suites y niñas como yo pues eran las modelos de todas las colecciones en privado para todas las boutiqueras, digamos las dueñas de boutique que iban a comprar todo eso que les fascinaba de las marcas internacionales, especialmente en este caso de las marcas europeas. Ahí empecé a acumular una biblioteca de moda que era muy técnica, ¿no? Primero, yo creo que esa pregunta es también para ustedes, pero en mi caso, por ejemplo, mi relación con la moda ha pasado, yo digo, 3 fases. La fase de adolescente, cuando mi mamá me suscribió a Marie Claire, luego a él. La fase estética, puramente estética, yo leía, consumía vorazmente todas las revistas de moda. La fase de los 20 años, que ya fue una fase más interesante, porque trascendí de las revistas y me fui a buscar libros técnicos. Y la fase de adulta, digamos, a los 30, empecé a crear una biblioteca que hoy en día en Silla Verde se llama Leer Ficción en Clave de Moda. Entonces, a los 40, cuando fundé Silla Verde, entendí que tenía que hacer simplemente clic, 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 clic con todo. La moda, el encadenamiento, la socialización, las historias y sobre todo las personas. Así es, total. Rocío, bueno, esa pasión que tú tienes por las artesanías y que nos transmites a todos, cuéntanos qué es una artesanía. Para ti. Para ti, que pues. Es que la definición tuya de una artesanía eso es desde el corazón. Por eso digo yo que nos transmites a todos esa pasión. Bueno, qué pregunta tan interesante, porque me la paso leyendo sobre ese tema. De hecho, mi Biblia es El artesano de Richard Sennett, que es el clásico de la literatura sobre este tema, donde además hallé una frase, voy a contestar, no me voy a escudar en citas de otros, pero no quiero dejar de mencionar una frase que
me ha hecho entender muchas cosas. Immanuel Kant, el filósofo, escribió alguna vez: la mano es la ventana en la mente. Resulta que yo he llegado a entender el proceso artesanal de una manera invertida, quizá hice el camino a la inversa. Yo no leí primero, no me formé primero, sino que primero hice muchísimo trabajo al territorio. Bueno, claro que leía, pero digamos, me ilustraba, recurría, pues no puedo, me gusta consultar bibliografía, pero esta oportunidad que me brinda Ana María Fríes en 2015 para sumarme a su equipo en Artesanías de Colombia, ya como gerente, y toma esa decisión política de crear el programa de moda y joyería y me pide cofundarlo, pensarlo y volverme la persona que conceptualice el programa de moda y joyería e integre un equipo que fuimos formando poco a poco. Fuimos 2 primero, luego 3 durante 3 años. Hoy somos 9. Hemos crecido. Bastante. Entonces, pues la primera misión que tuve fue, me dijo: Rocío, por favor, crea un contenido que nos haga tener una relación con la industria de la moda. Entonces me dediqué a pensar mucho, lo llamé Moda Viva, como de pronto saben, claro, que es una plataforma comercial, pero de estímulo entre la industria de la moda y las comunidades artesanas. Pero vuelvo a la pregunta que me estáis haciendo, porque es difícil. Es el trabajo en el territorio el que me puso a pensar sobre ese concepto de la artesanía. Para empezar, hay una palabra preciosa fonéticamente, que es el artefacto, ¿no? El arte hecho a mano. Eso por un lado. Para mí una artesanía es la comprensión insólita, asombrosa, muy misteriosa, es un don que tienen ciertos hombres y ciertas mujeres en el mundo para relacionarse con su entorno de una manera paciente, comprensiva, abstracta y muy poética. Es un misterio. Para mí la artesanía es un misterio. Lo va a ser siempre. No hay punto dechado, teñido, trabajo manual que involucre fibras, por ejemplo, naturales, que involucre un proceso o otro encadenamiento, en este caso con la naturaleza, más asombroso que el de la artesanía. Y bueno, si me permiten, ahora escuchando y leyendo mucho, aprendiendo de la cosmogonía de las comunidades indígenas colombianas, fíjense que el pensamiento está siempre asociado en el mundo indígena con el hilo, con el acto de tejer. De manera que, para terminar mi definición, diría que aparte de este descubrimiento asombroso y de este don de estas personas para vivir en ese tipo de relación con el entorno, le añadiría que el artesano per se tiene un complejo sistema de pensamiento al cual estamos todavía a mucha distancia para poder acercarnos y comprenderlo. Rocío, o sea, quedamos, estupefactas con esa definición. Hasta por aquí dijeron, morí con esa definición. Eso es, acabas de dar un poema a la artesanía. Sí, ven que como transmite esa pasión por la artesanía. Ay, Rocío, impresionante, impresionante, muy lindo lo que defines y lo que has hecho con Moda Viva, con toda la parte de joyería contemporánea y de nuestros artesanos. En un expo artesano lo podemos vivir y es grandioso ver cómo se conectan en los conocimientos de nuestros ancestros, el pensar, cómo va trascendiendo en las familias, por ejemplo, de Mompox, cómo luego llegan ya los joyeros contemporáneos e investigan esas técnicas. O sea, de verdad que estos espacios que estamos teniendo, que nos conectan con las personas que han hecho realidad espacios, que para algunos son tan efímeros o vanidosos, conocerlos a fondo traen una trascendencia inmensa de lo que es nuestra cultura colombiana, de nuestra moda y del saber. Definitivamente, pues, lo que has dicho nos deja
más conectadas aún con las artesanías colombianas? Pues fíjense que de todas formas yo creo que a veces se nos pasa por alto el bosque, ¿cierto? Y detrás del bosque están los árboles, o sea que si ni siquiera determinamos el bosque, imagínense, tampoco podemos ver los árboles. ¿A qué me refiero? En Colombia, rodeados de la biodiversidad, de la que tanto se habla, pero tan real, tan potente, tan imponente, y el archipiélago étnico-cultural que nos brinda toda esta mezcla de 101 etnias en el país, entre las que estoy incluyendo, por supuesto, a las comunidades afro y al pueblo rom, el pueblo gitano, y 65 lenguas activas. Y estamos quizá mal acostumbrados a estar rodeados de tal abundancia que no conseguimos verla en sus formas específicas. Toda vez que además en la formación, y lo digo porque soy mamá de 2 niños colombianos, y aunque están en un colegio que admiro y quiero mucho, sin embargo, vivo lamentando, intento hacer lo posible como mamá en la comunidad educativa para incentivar el conocimiento del mundo artesanal y el mundo indígena colombiano, el mundo rural. Y en Colombia hemos vivido históricamente desconectados entre lo rural y lo urbano. Eso lo saben desde el punto de vista sociopolítico, las consecuencias además económicas y dramáticas de conflicto que hemos tenido. Pero yo diría que como comparto mucho, digamos, la apreciación que hace Wade Davis en su famoso libro El río, el antropólogo y etnobotánico que tanto ha trabajado por el país, él hace una reflexión sobre, a propósito de la coca, por ejemplo, en el río. Y dice, es asombrosa la cantidad de ingredientes, de farmacología, de tipos de masticación, del papel que esta planta tiene en la nutrición, de la extensión geográfica de las especies. Es decir, se asombra a partir de un elemento particular ancestral originario que es la coca, porque lo que revela es que no sabemos lo que tenemos. Y en el caso artesanal, no ver el bosque implica no entender, por ejemplo, cabalidades de la sociedad civil, desde el sector privado también, como una entidad como Artesanías de Colombia lleva 55 años en pie, soportada, no importa el gobierno que haya, uno u otro, las administraciones, obviamente esto es una democracia, independientemente del sesgo político, lo cierto es que hay que admirar que las administraciones colombianas han sido profundamente respetuosas con el mantenimiento de una entidad que hoy en día tiene georreferenciados a 17.500 artesanos en el radar. Eso es una cantidad muy relevante, pero no es toda. Estamos hablando, según las últimas cifras del DANE, estamos hablando de más de 250.000 artesanos en el país. De manera que tenemos mucho trabajo por delante. Es un mundo por descubrir y tenemos que determinar cómo en nuestro panorama de riqueza, tanto del mundo natural como de las posibilidades creativas que brinda la artesanía y sus saberes y preservación, y eso es la verdadera sostenibilidad, tenemos que empezar a identificar lo que tenemos. Por esa razón, me atreví a bautizar una de las líneas conceptuales del programa de moda y joyería en Artesanías de Colombia, Viaje al Territorio. Porque tenemos que viajar. Es ahí donde tú empiezas a hablar de sostenibilidad y nos hacen una pregunta. Por acá Pedro nos pregunta y dice, ayer escuché que cumpliendo el principio del pago justo ya te puedes convertir en una marca sostenible. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Muy pertinente esa inquietud porque le voy a contestar con un dicho popular, el hábito no hace al monje. Sí. Sí. Y la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Miren, yo creo que, y a propósito de eso, quería compartirles del famoso manifiesto anti-fashion que en 2015 escribe y publica Lee Edelkoort, la analista de tendencias de moda holandesa, la reflexión que hace frente al consumo y frente a la materialización de la moda, ¿sí? Y una de las reflexiones más grandes que hace es que las obsesiones que tiene la industria de la moda no pueden estar concentradas en ir haciendo simplemente un checklist de lo que tienen que cumplir para eventualmente, y en el caso de la sostenibilidad, suponer que pasado el examen ya quedan
calificados como sostenibles. Hoy en día hay sellos de sostenibilidad en el mundo reconocidos internacionalmente. Hay plataformas que verifican desde la trazabilidad de las compañías hasta la potencia de sus relaciones sociolaborales, la disminución de su huella ambiental. Pero más que obsesionarse con cumplir el checklist, que es innumerable, porque cuando hablamos de sostenibilidad tenemos 4 macros muy grandes. Por un lado el tema ambiental, por otro el tema de la comercialización directa y justa, las relaciones sociolaborales, el bien de las personas que están trabajando en los encadenamientos productivos. Y por último, todo el tema que tiene que ver con la formación de consumidores conscientes, que depende fundamentalmente de las marcas. De ahí se desprenden innumerables asuntos que, ligados con los 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, la matriz se te vuelve gigante. Entonces, yo diría, a la respuesta a esa pregunta concreta, no. Cumplir con un requisito no te vuelve ni una cosa ni la otra. Yo creo que la verdadera sostenibilidad que le espera a la industria de la moda, porque apenas estamos en ese camino. Algunos países van más adelantados que otros, unas marcas han tomado, pues digamos, el liderazgo de estas iniciativas. Lo hemos visto con Stella McCartney, lo vemos con la iniciativa de Green Carpet, lo vemos con poderosísimas marcas que poco a poco se han ido plegando a los objetivos específicos que promulga la sostenibilidad. Pero yo creo que aquí en Colombia, porque localicemos esto, nosotros tenemos un entorno asombroso desde el punto de vista de la naturaleza, pero el asombro no sirve para nada. El asombro puede quedar en deleite, ¿sí? El asombro puede quedar simplemente en una fascinación por todo lo que tenemos, pero podemos seguir cayendo en la inacción. Entonces, yo creo que la gran responsabilidad en este momento que tenemos en la industria de la moda colombiana es pasar a la acción en varios campos, pero se puede empezar ¿por dónde? Por vigilar los procesos de diseño sobre todo y los procesos de producción. Fíjense que lo que denuncia, por ejemplo, en este libro, Dana Thomas, en Fashionopolis, que les recomiendo mucho leerlo. Esta es realmente una referencia fundamental de lo que está pasando en sostenibilidad, no solamente en la categoría de lujo, que ella es experta, pero en general en todas las categorías de moda. Una de las cosas fundamentales es que el desperdicio más grande no ocurre en el momento del consumo. Es decir, cuando el consumidor desecha lo que tiene, lo abandona, y eso pues genera los perjuicios concatenantes en términos ambientales. El desperdicio más grande, el daño más grande se produce desde el proceso de diseño. Si no está bien concebido, si desde el proceso de diseño no se tiene en cuenta cómo se manejan los residuos, cómo aplicar las 3 R's, el rediseño, el reuso, el reciclaje, si el modelo de negocio no está pensando en economía circular, es decir, un reaprovechamiento de los recursos, un encadenamiento productivo con el entorno. Y no estoy hablando solamente de los proveedores con las marcas, estoy hablando de cómo esa marca, por ejemplo, Makeno tiene un modelo interesantísimo en términos de sostenibilidad, porque cuando ustedes generan contenidos al interior de Makeno, lo que están haciendo es prolongando la vida de las marcas a través del conocimiento. Eso es un bien intangible. Y el modelo consumista al que estamos acostumbrados, y que ojalá lo estemos pensando un poquito en cuarentena, es que la velocidad y el vértigo de la industria no pueden simplemente pasar como una manada de elefantes por el intangible, porque la moda está hecha de intangibles. Hoy en día no podemos estar hablando desde ninguna marca de moda. Las más importantes históricamente hablando, Tiffany, Levi's, Chanel, lo saben. Las marcas de moda de mayor trayectoria aquí en Colombia también lo saben. Las grandes compañías textiles que ustedes tienen en Medellín y que han sido pioneras en este país, saben que su mascarón de proa son los intangibles, pero a esos no les dedicamos tiempo. Entonces, recapitulando, en términos de sostenibilidad, es mucho más importante que las marcas, independientemente de su tamaño, se hagan un proceso muy juicioso de decantar cómo están elaborando sus procesos, desde el diseño, la producción y cómo están construyendo la base de su modelo de negocio. Porque resulta
que el modelo de negocio tiene que ver con el relacionamiento que quieren tener desde el punto de vista de organización hacia adentro con sus trabajadores y desde el punto de vista de comunicación hacia afuera con sus consumidores. ¿Cuáles son los valores que quieren transmitir? Y para cerrar y remitirme al tema artesanal, miren, si algo he tenido bastante claro durante este trabajo que llevo haciendo 6 años en territorio, bueno, ahorita lo estamos haciendo con todo el equipo del programa de moda y joyería virtualmente, nos está tocando viajar a través de WhatsApp y de videos, pero bueno, es otra forma de viajar. Si algo he aprendido es que, por ejemplo, parte del bosque y de los arbolitos que no estamos viendo en Colombia es que son nuestras artesanas y nuestros artesanos, especialmente en las comunidades indígenas, los que albergan una bitácora impresionante de prácticas ejemplares en sostenibilidad, porque ellos saben utilizar sus recursos naturales, porque ellos se relacionan de una manera bondadosa con el entorno. Esto no es idílico, no es que todos lo hagan porque muchas veces la presión del mercado, yo he visto cosas tan escabrosas como artesanas que han abandonado el teñido vegetal porque ven por Pinterest o por Instagram que los tendencia de temporada son otros colores y van y se consiguen unas anilinas y empezamos ya un encadenamiento terrible, tanto ambiental como para la salud de ellas. Pero sin meternos en la parte idílica, pero sí que me gustaría dejar muy claro que aquí tenemos unas prácticas ejemplares que no hay que buscarlas en Copenhague, de verdad, les prometo. Hay una literatura maravillosa que viene de los países escandinavos, gracias a ellos hemos aprendido mucho de sostenibilidad. Hay unas iniciativas cada vez más interesantes desde la academia. En Colombia, la Universidad de los Andes es pionera también desde el Departamento de Diseño en poner este tema de frente. Sin embargo, ¿por qué no miramos a nuestro entorno natural? Y entorno natural son nuestras artesanas y artesanos. Ellos saben de cómo relacionarse de una manera benigna con el entorno. Cuando en una comunidad, hablando de prácticas sociolaborales, cuando en una comunidad artesana, tú ves a una líder como Juanita Castillo, por ejemplo, en Sandoná, Nariño, que tiene a su cargo a 162 mujeres campesinas artesanas, madres cabeza de familia la mayoría, que vienen de las vereditas de Sandoná y llegan hasta Sandoná, el taller de Juanita, la manera en que ella en su libro, a mano, con una formación de primaria, pero con una claridad de líder, de libro, y de premio Pulitzer, pues de premio honoris causa de universidad. Empieza a entender cómo hacer una distribución de los ingresos, hacer unos ahorros para hacer acopio de material, para poder comprar la palma de Iraca, que es su materia prima, a un precio más competitivo en la plaza de mercado, porque si compra de a bulto le sale a 48.000 pesos, pero si encarga 100 bultos, el proveedor le hace mejor precio, y eso es un beneficio para todos. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es parar, pensar y mirar alrededor y escuchar. Luego, ahí sí que venga el derroche maravilloso que tiene el talento creativo colombiano, los emprendedores visionarios, la gente pila para moverse con la tecnología. Pero si no nos detenemos antes, es muy difícil. No, nos vamos a estar atropellando. Así es. El tiempo con Rocío se va muy rápido. Ella tiene una cita en unos pocos minutos. ¿Alcanzamos a una última pregunta, Rocío? Claro, claro. Antes de la pregunta quiero direccionar... No, qué delicia. Ay, no, te voy a decir, estamos así. Direccionar a la gente todo el mundo está matado. que el contenido que genera Rocío es muy estudiado, como lo dijimos, que miren en Silla Verde y en el Malpensante. Ese es mi mensaje. Luego hacemos un resumen para compartirlo con los libros que nos ha recomendado Rocío. Pero bueno, Pau, sí, para agilizarnos, la ultimita. Rocío, cuéntanos un poco de esa experiencia. Has participado y has estado en muchísimos foros, tanto de cultura como de moda. ¿Cuál ha sido esa experiencia? Y de periodismo. Y de periodismo. ¿Cuáles han sido los más importantes? Pues digamos, mira, yo tengo un principio, son preguntas afiladitas, me encanta. Yo tengo un principio en mi oficio de periodista y se lo intento transmitir, digamos, a las niñas, porque han sido todas mujeres las que han trabajado conmigo, a las niñas inteligentísimas, jovencitas que trabajan y han trabajado conmigo. Y es que les digo, nunca desprecien una conversación.
Nunca desprecien una invitación. Es que no importa quién te invite. No importa si es famoso, tiene muchos likes, muchos seguidores, tiene un gran nombre, una reputación muy consolidada. Porque como periodista, la gran historia, la gran noticia, el gran poder de una narración se encuentra en los sitios más insospechados. Y eso lo he vivido después de 25 años de, bueno ya, perdón, 20 años, van a ser 20 años de carrera. Y eso es como un principio, de manera que a mí seleccionar en este momento qué foro ha sido el más importante, todos han sido relevantes, realmente todos. A mí no me importa si es el aula de una universidad, si estoy asesorando el proyecto de grado de un estudiante también universitario, si es un foro absolutamente mayúsculo, pionero, continental como Latin American Fashion Summit, si son los ciclos de Moda 360 que he dirigido durante 5 años para la Cámara de Comercio de Bogotá, donde acudían en promedio 150, 180 personas a cada mesa redonda. No me importa, por ejemplo, este tipo de conversación. Sé que hay personas al otro lado, me encantaría verles la cara. La tranquilidad es que lo estoy haciendo con ustedes. Y Makeno ha hecho un trabajo sostenido, interesantísimo en el tiempo. De manera que yo lo único que voy balanceando siempre es el foco. Lo que no hago nunca es presentarme en foros o participar en reuniones que no tengan que ver con el métier de mi trabajo. Porque a medida que vas adentrándote en tu oficio, creo que es algo que nos pasa a todos, pero lo respetas cada vez más. Y en la industria de la moda ofrece unos retos tan descomunales en términos de conocimiento que yo tuve muy claro desde el principio de Silla Verde que yo no pretendo abarcar todo. Yo no pretendo ser la especialista en todos los temas, eso es inviable. Por fortuna, esa decisión me pilló con 40 años, la de ser independiente, fundar Silla Verde y entender qué tono, qué valores y qué foco tenía el trabajo que iba a hacer. Por eso elegí los 2 temas, sostenibilidad y tradición artesanal, porque dije, yo me tengo que enfocar para saber medianamente bien sobre algo, de manera que los foros a los que asisto y donde me vinculo tienen que ver esencialmente con estos temas, porque yo estoy segura que así como yo participo también muchas veces de asistente, porque me gusta escuchar a los demás, yo espero siempre sacar algo de ahí que me aporte a mí para seguir adelante. En la misma medida, si soy yo la responsable de hablar, pues tengo que hacerlo sobre los temas que domino, no sobre lo que no domino. Sobre lo que no domino es con lo que me carcomo por las noches o los videitos que voy viendo, las masterclass que voy haciendo de aquí a allá, porque te quieres seguir formando en muchas cosas, pero dominarlo no es fácil, ¿no? Así es. Yo quiero extender un aplauso por todos los que están aplaudiendo en sus pantallas. O sea, te voy a decir. Gracias, Rocío. Aguilar dice respetuosa, incluyente, y yo digo otro valor, o virtud o talento, poeta. Muchas gracias, pues mira, Rocío. Espero poner a prueba todo eso que me acabas de regalar. Te agradezco, me alegras el día. Mira esta mañana cómo va a empezar. Pero te agradezco mucho, las agradezco a las 2 de verdad por todo ese esfuerzo que hacen en Makeno, por no bajar, no han desistido, seguramente han desistido por las noches en conversaciones privadas, pero hacia afuera se han mantenido como un roble, han dado energía a todo el sector, comprometen a las marcas, a las consumidoras y consumidores, a las personas. Yo, por ejemplo, cuando que voy obviamente, voy como voyeur también, porque algo que me fascina también de la moda es que me da la oportunidad de acercarme a la belleza, y eso es una oportunidad gigante, a la belleza y a la diversión, ¿no? Que tiene esas 2 partes maravillosas, pero todo ese trabajo que ustedes hacen, digamos que finalmente redunda en el bien de los demás. Espero contribuir ahora en mayo 2020, las mantendré muy al tanto, porque el año pasado, al ver que desaparecían todas nuestras revistas de moda en el país, tomé la decisión, que no había tomado hace tiempo, porque Silla Verde se dedica a los contenidos digitales y a los contenidos en vivo, pero desde el punto de vista editorial yo no había generado, digamos, una pieza como esta, aunque me la tienen pedida, pero ahí vamos. Pero el primer arranque va a ser La Malpensante Moda, una edición especializada en una moda, observar el fenómeno de la moda desde la mirada compleja desde las artes, ¿sí?
qué desde la literatura, qué desde la investigación, qué desde la filosofía. Por ejemplo, invité al escritor, filósofo Roberto Palacio a que se escribiera un ensayo, una historia del mal gusto desde Platón hasta hoy. Y ha salido muy, muy divertido. Entonces tenemos 27 contenidos, la portada con Rubén Afanador que fuimos a hacer a Nueva York justo antes del coronavirus y nos han pasado unas cosas increíbles. Bueno, pues esa publicación la van a tener en las manos y espero que la disfruten mucho. Así es. Gracias, Rocío, por este espacio. De verdad, el tiempo gracias. Es corto cuando oímos tus palabras. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos. Gracias a las dos. Muchas gracias. Te queremos. Nos vemos en esa belleza de Maqueno, al pie del caucho. Así sea. Gracias. Chao. Chao.